¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Matergia. Hoy estamos grabando en un día muy importante, muy especial. Nuestro invitado de lujo es el profesor Sergio Huanca. Él es matemático, investigador y ha estado en algunas ocasiones en el canal con gran acogida por parte de ustedes. Hace algún tiempo atrás seguramente lo han visto también a nivel nacional en algunas publicaciones del comercio, ¿no? Compartiendo investigaciones sobre la yupana y sobre otros temas también muy importantes. Así que hoy viene con un tema realmente impresionante, a pedido de ustedes, porque han hecho algunos comentarios y también porque le pedimos a nuestro querido amigo Sergio Huanca, ya que conversamos con él, nos podía informar sobre unos paralelismos asombrosos entre los fenicios y los incas. Y más allá de eso, ¿qué significa, no? ¿Qué significa que existan estas conexiones? Entonces vamos a proceder ya a la entrevista con el profesor Sergio Huanca. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Es una fecha especial hoy día, ¿no? Me imagino que te debes recordar que hoy día es el inicio del Año Nuevo Andino, solsticio de invierno. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, la fecha es alentadora y el tema que yo quiero tocar, digamos, en esta oportunidad son los paralelismos que existe entre los antiguos navegantes fenicios y los antiguos navegantes incas, ¿no? A veces cuando la gente compara la fisonomía de un hombre andino con la fisonomía de un fenicio, bueno, muchos dirán, pues los fenicios ya no existen, ¿no? Pero sí quedan sus descendientes, ¿no? Los descendientes de los fenicios dicen que son los libaneses. Pero de repente no serán fenicios puros, pero tienen algo, ¿no?, de fenicios. Nosotros comparamos la fisonomía de un libanés con un hombre andino, lógicamente no hay ningún parecido. Pero si comparamos la antigua cultura de los fenicios con los incas, hay unos paralelismos asombrosos. Da la impresión que la antigua cultura de los antiguos fenicios y la antigua cultura de los incas hubiesen tenido un patrón cultural común, como que se hubiesen inspirado en una cultura común. Esa cultura podría haber sido la cultura la Atlántida, puede ser, ¿no? Aunque yo creo que sí. Tenemos que tener en cuenta que los fenicios son recordados porque ellos fueron los que inventaron el alfabeto. El alfabeto fenicio es el mismo alfabeto que tienen hoy en día los ingleses, los españoles, los alemanes. Prácticamente todos los países occidentales tienen el alfabeto fenicio. Ahora, los antiguos romanos, cuando se convirtieron en un imperio, el imperio romano, ellos no tenían la tecnología naval. ¿Cómo adquirieron la tecnología naval los antiguos romanos? No solamente adquirieron la tecnología naval, sino las técnicas de navegación. La aprendieron de los fenicios. Capturaban barcos fenicios y le hacían ingeniería inversa a los barcos fenicios, ¿no? O sea, prácticamente toda la tecnología naval de los romanos fue pirateada a la tecnología naval de los antiguos fenicios. No solo eso, sino ¿qué se llama? Las técnicas de navegación. Por ejemplo, eso de guiarse por la estrella polar cuando navegaban en el mar, eso fue de los fenicios, eso no fue, digamos, de los romanos ni los europeos, ¿no? Los navegantes europeos heredaron de los fenicios las técnicas de navegación. Se puede decir que los fenicios fueron como una especie de maestro de los europeos, ¿no? Ahora bien, los fenicios no solamente manejaron, digamos, conocimiento, también fueron grandes guerreros, ¿no? Por ejemplo, los cartagineses, que eran fenicios, estuvieron a punto de tumbarse al Imperio Romano. Más o menos eso tú debes saber por historia, ¿no? Estuvieron a punto de tumbarse al Imperio Romano porque tú recordarás que había un famoso, digamos, militar fenicio cartaginés que se llamaba Aníbal, ¿no? Cuando cruzando los Pirineos llegó, digamos, a Italia y quiso invadir el Imperio Romano, ¿no? Y casi logra su objetivo, ¿no? O sea, estuvo a punto de tomar Roma.
pero los romanos contraatacaron y finalmente los romanos vencieron, ¿no? Y arrasaron, por ejemplo, con Cartago, ¿no? Que era prácticamente la capital de los fenicios, ¿no? A partir de ahí los fenicios fueron borrados de la historia, pero los hebreos, lo que nosotros llamamos judíos, heredaron muchos conocimientos de los fenicios, ¿no? Por ejemplo, el rey Salomón en la Biblia mismo dice que adoraba a Astarte. Astarte era una diosa fenicia, era la diosa de la luna. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver algunas diapositivas que yo te he traído y empecemos, digamos, acá empezamos las diapositivas con el título Paralelismos fenicios incas, ¿no? Entonces, en la primera diapositiva que estás viendo acá, la diapositiva titula El culto al sol y a la luna tanto entre los pre-incas, incas y fenicios. Yo quiero resaltar tres coincidencias, ¿no?, en esta diapositiva. Por ejemplo, dice que los fenicios adoraban al sol, que era Baal. El mismo nombre, por ejemplo, del más famoso militar, digamos, fenicio, Aníbal, se relacionaba con Baal, ¿no? Porque Aníbal significa el enviado de Baal, o sea, el enviado del sol, porque Baal era el dios sol. Entonces, ¿qué más dice en esta diapositiva? Dice que Astarte era la luna para los fenicios. Por eso que, digamos, en las láminas que han dejado los fenicios de su cultura religiosa representan al sol y a la luna, de manera muy parecida a cómo aparece representado en la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Ahora bien, también dice que los fenicios practicaban los sacrificios humanos, ¿no? Dice que digamos, en esta diapositiva, dice que el dios Baal era visto como un dios caprichoso y cruel, pues su cólera no podía apaciguarse sino con sacrificios, se refiere a sacrificios humanos, ¿no? Y en ciertos casos se le inmolaban hombres y sobre todo los hijos de los reyes y de los nobles. O sea, digamos, no es que los reyes cogían, digamos, a cualquier niño para sacrificar, sino a sus propios hijos los sacrificaban al dios Baal, ¿ya? Entre los incas también se practicó los sacrificios humanos, pero no tuvo las connotaciones que hubo en los antiguos fenicios, porque los sacrificios humanos que practicaban los incas eran muy esporádicos, muy raros, ¿no? Por ejemplo, la momia Juanita es un ejemplo, ¿no? O las momias de los niños que encontraban en Llullayaco, en las cumbres de Argentina, en Llullayaco. Pero los incas practicaron también sacrificios humanos, pero de una manera muy reducida, muy rala, ¿no? O sea, casi, digamos, ya esa costumbre se estaba perdiendo, ¿no? Pero en los antiguos mayas, los antiguos mochicas, los antiguos aztecas, sí tenía una fuerte connotación los sacrificios humanos. Y acá en esta lámina que estamos viendo habla de eso, ¿no? También dice de que los fenicios tenían dioses menores. Estos dioses menores dice que residían en los altos árboles de la montaña, en las piedras, en columnas, se refiere a obeliscos, ¿no? Como que los fenicios colocaban en el templo de Salomón, ¿no? Porque tú sabes que el templo de Salomón fue construida con la asesoría de arquitectos fenicios, porque el rey Irán, que era un rey fenicio, envió sus mejores arquitectos para que lo asesoren al rey Salomón para que construya su templo, ¿no? Bien, esto de que los fenicios creían de que sus dioses menores residían en los árboles, en las piedras, en los obeliscos, en las columnas, se parece mucho a la creencia de nuestros antepasados. En una oportunidad, cuando yo me encontraba en Bolivia, yo le pregunté, por ejemplo, al señor Cancio Mamani, que es un aymara boliviano, muy amigo mío, que ha escrito varios libros del tema. Yo le pregunté al señor Cancio Mamani, le dije, señor Cancio, ¿usted cómo, digamos, podría describir la religión de los incas, ¿no? Bueno, me dice, la religión de los incas se basaba en el culto a las huacas. Pero cuando hablamos huaca, nosotros tenemos la idea de templo, ¿verdad? Decimos que huaca es sinónimo de iglesia. Pero ese es un error, porque según el señor Cancio, para ellos las huacas podría ser un árbol, podía ser una piedra. De hecho, él tenía una huaca en su casa y era una piedra, ¿no? Era una piedra eran dos piedras en realidad, una piedra que representaba el poder masculino y el otro el femenino, ¿no? Y él le ofrecía sacrificios a esa piedra, pero los sacrificios eran los famosos suyos, ¿no? Los suyos, fetos de llama, eso le quemaba en ciertas ocasiones. Pero él también me dijo de que también las huancas, o sea, los menjires, también eran huacas.
las huancas, hasta una momia podía ser una huaca, ¿no? O sea, prácticamente lugares sagrados, objetos sagrados, hasta un ser humano podía ser una huaca, me dijo él, ¿no? Algo así, ¿no? Y esto tiene que, digamos, se relaciona con la creencia de los antiguos fenicios, que también creían lo mismo, ¿no? Que los dioses también habitaban en los árboles, en las montañas, en los obeliscos. Eso digamos, ¿cómo llamamos eso? Llamamos panteísmo, ¿no? O sea, los antiguos fenicios también eran panteístas y los antiguos incas también eran panteístas, ¿no? En la siguiente lámina que yo te estoy mostrando, es una de las páginas del libro del señor Leonidas Bernedo Málaga, que es un arequipeño de una famosa familia arequipeña, ¿no? Los Bernedo Málaga de Yarabamba, ¿no? Me imagino que tú habrás conocido algún Bernedo Málaga, ¿no? Yo conozco un sobrino de él, que es muy amigo mío, el señor Celdán, ¿no? Que vive en Hilo, es hijo del señor, es pariente del señor Bernedo Málaga, ¿no? El señor Bernedo Málaga, en el año 1958, escribió un libro que tituló La cultura puquina. Y en este libro, por ejemplo, nos da luces de cuál era la creencia de nuestros antepasados, ¿no? Los puquinas, porque tú debes saber que nuestros antepasados no solamente fueron los incas, también fueron los puquinas, los aymaras, ¿no? Mucha gente a veces nos pretende hacer creer como que los aymaras fueron una etnia diferente, ¿no? En realidad los puquinas estaban emparentados con los aymaras, ¿no? Porque venían de ese lado, del lado de Bolivia, de la zona de Tiahuanaco más específicamente, ¿no? En este libro, por ejemplo, La cultura puquina, ¿qué cosa dice el señor Bernedo Málaga? No voy a leer todo porque sería explayarme demasiado, pero solamente voy a leer las partes más importantes, ¿no? Acá en esta diapositiva dice: el dios principal de los puquinas fue la luna, ¿no? Entonces, claro, ellos también rendían culto al sol, ¿no? Pero su dios principal dice que era la luna. En eso hay una coincidencia con los fenicios, ¿no? Que rendían culto a la luna, que era la diosa Astarte, ¿no? Dice, estos hijos de las aguas, dice. O sea, piensa que los puquinas eran los hijos de las aguas, porque los antiguos puquinas eran navegantes. Eso explica por qué la palabra puquio, que significa laguna, eso tú sabes, ¿no? Cuando nosotros decimos el puquio, significa laguna, pero la raíz puqui es la misma raíz de la palabra puquina, ¿no? Aparte de eso, el puquina es un ave acuática típica del lago Titicaca. Hay unas aves acuáticas que le dicen los puquinas a esas aves, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe que los antiguos puquinas eran un pueblo navegante? El señor Astorga de Puno había hecho un documental de los puquinas y había logrado encontrar una familia de puquinas que vivían en el lago Titicaca. Pero fue muy difícil que él llegue a ellos, porque ellos viven igual que los uros, en unas balsas flotantes. Cuando son detectados, dice que de noche trasladan las balsas a otro sitio y no quieren entrar en contacto con la gente, pero dice que son los últimos puquinas que quedan, o sea, los descendientes de los puquinas, ¿no? O sea, los que se han mantenido puros, ¿no? Más que todo son navegantes, ¿no? Entonces, acá también en este libro de Bernedo Málaga dice que los puquinas tenían por dios al sol y a las estrellas y a las divinidades protectoras de los ríos, los lagos, o sea, panteístas, ¿no? Igual que los fenicios, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva que estamos mirando acá, vemos unos obeliscos que está en una ciudad fenicia, es la ciudad de Biblos, de ahí viene la palabra Biblia, ¿no? O sea, Biblos era una antigua ciudad fenicia y aún queda, digamos, un templo, el templo de los obeliscos, que ustedes están viendo acá en la diapositiva, en la parte derecha, y que yo he buscado en la inteligencia artificial de Google qué cosas son los obeliscos, ¿no? Y la información que me da Google de los obeliscos dice que eran símbolos fálicos, o sea, representaban los falos, ¿no? Y qué coincidencia que en Puno hay un templo de los falos, ¿no? Claro, por ejemplo, en la parte izquierda de esta diapositiva estás viendo el templo de los falos, que claramente lo ves acá, lo que queda en Chuquito, y que prácticamente un obelisco sería una representación de los falos, ¿no? Y en la antigua Grecia, por ejemplo, en el centro del oráculo de Delfos, había un obelisco también, que le decían en ónfalos, ¿no? Claro, y tiene la palabra falos, ¿no? Falo, lógico. ¿Qué duda cabe que los obeliscos representaban a los falos, ¿no? Y ese templo fálico, digamos,
Actualmente ustedes lo pueden visitar en el pueblo de Chucuito, en Puno. Acá tienen la foto para que lo vean. En la siguiente diapositiva que yo estoy mostrando la ciudad de Caral, que es la ciudad más antigua de América, ¿no? Tiene una antigüedad de prácticamente 5.000 años. Prácticamente es contemporánea a Mesopotamia, ¿no? Cuando Mesopotamia recién estaba naciendo. Es contemporánea con el antiguo Egipto, ¿no? Y en el momento que los pre-incas fundaron la ciudad de Caral, lo primero que hicieron es plantar un obelisco de piedra, ¿no? Claro que nosotros no le decimos obelisco, le decimos la huanca, ¿no? Acá vemos en la plaza central de Caral, en esta diapositiva claramente pueden ver la huanca, ¿no? Que representaría, por ejemplo, el falo, ¿no? Y siempre los incas, cuando fundaban una ciudad, siempre relacionaban el nombre de la ciudad con Huanca, ¿no? Porque por eso tenemos la ciudad de Huancayo, que tiene la palabra Huancavelica, que tiene la palabra Huanca, que significa menjir. La palabra Huancabamba tiene la palabra Huanca, que es menjir. Huamanca, hoy en día le decimos Huamanga. Huamahuanca, algo así, ¿no? Huamahuanca. O Cusco Huanca, porque así lo nombra Garcilaso, perdón, ¿qué se llama este cronista? El cronista Huamapoma de Ayala. No le dice Cusco, sino le dice Cusco Huanca, ¿no? Dando a entender de que en el momento de fundar Cusco plantaron un obelisco primero, ¿no? También en Machu Picchu había un obelisco, ¿no? Claro. Que lo mandó a sacar, creo que el presidente Alan García, creo, ¿no? Para que aterrice el helicóptero del rey de España, creo, ¿no? Sí, está ahí enterrado. Enterrado, creo que está la huanca de Machu Picchu, ¿no? No sé cuándo lo desenterrarán. Bueno, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver la forma que tiene la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Es la forma de una casa. Sí. ¿Ya? Yo lo he resaltado un poco. Y prácticamente los incas creían de que el universo, o sea, la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, estaban dentro de una casa. Esa misma concepción la tenían los antiguos fenicios. Por eso los antiguos fenicios en sus esquemas sagrados representan todo el universo dentro de un templo. Y esa representación actualmente la conservan los masones. Por eso que en los dibujos de los masones tú habrás visto que hay la luna, el sol, las estrellas, y todo dentro de un templo en forma de arco, ¿no? Entonces eso coincide, es otra coincidencia, ¿no? Con los incas, o sea, los fenicios con los incas. Ahora bien, en esta diapositiva que yo estoy pasando, que he titulado Paralelismo entre el altar de un templo masónico y el altar de un templo inca, es increíble los paralelismos que se representa, por ejemplo, del templo masónico con la lámina de Santa Cruz Pachacuti, porque lo que yo veo en esta diapositiva, en la lámina de Santa Cruz Pachacuti veo el sol a la izquierda y la luna a la derecha. De la misma manera en la representación de los masones, que es una representación inspirada en la cultura fenicia, el sol aparece a la izquierda y la luna a la derecha, ¿no? Yo veo como algo de más de 10 paralelismos en esta lámina, 9, 10. Entonces a mí me llama la atención, ¿no? Incluso, digamos, el piso ajedrezado de los templos masones, los incas también tenían ese piso ajedrezado, ¿no? Está representado ahí en la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Si no, hay un problema con la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Esa lámina no es original. Esa lámina es una copia a mano alzada de un original que estuvo en el altar mayor en una placa de oro en el templo Coricancha. Ahí estuvo el original, estaba en alto relieve en una placa de oro. Cuando los españoles vieron esa placa, lo arrancaron a combazos. Hasta ahora se puede ver la huella de lo que han sacado, no sé si habrá sido al templo Coricancha, hay la huella ahí del cómo han sacado las placas de oro que había ahí, ¿no? Claro, en esa placa, imagínate que la lámina debe haber sido hermosa, ¿no? Porque por lo que yo veo, Santa Cruz Pachacuti no era buen dibujante, porque la mujer y el hombre que representa en su lámina parece que ese dibujo lo hubiese hecho un niño de 5 años, ¿no? Porque es un dibujo muy elemental, muy básico. Significa que él no era buen dibujante. Por eso me imagino que esa lámina debe ser un aproximado a grosso modo del original. Me imagino cómo debe haber sido el original, ¿no? Y en la lámina de Santa Cruz Pachacuti aparece representado la mujer y el hombre, ¿no?
igualito que aparece en la lámina de los masones, ¿no? También aparece el hombre al lado izquierdo y la mujer al lado derecho. Igualito en los incas, el hombre al lado izquierdo y la mujer al lado derecho. Porque la mujer y el hombre representan las dos fuerzas que hay en el universo, ¿no? Las dos fuerzas, la que hacen yin-yang para que la realidad pueda existir, ¿no? Porque son esas dos fuerzas, ¿no?, que nosotros llamamos las fuerzas de la destrucción y las fuerzas de la creación, ¿no? Las dos fuerzas tienen que balancearse para que pueda existir la realidad, ¿no? Porque los incas creían en el Yanantín, ¿no?, que es parecido a los antiguos chinos, que es el yin-yang, ¿no?, algo parecido. Ahora, en la siguiente lámina es una copia de un libro que fue escrito en el siglo XVI por Fray Salas. Es que este señor no puso su nombre completo porque parece que tenía miedo que publicando este libro lo iban a perseguir, ¿no? Porque este libro fue como apócrifo, porque muchas cosas que dice este libro contradice a la Biblia, ¿no? Entonces, como este era cura, entonces no quería entrar en confrontación con la iglesia. Me imagino por eso evitó que este libro evitó que este libro sea muy conocido, ¿no? Recién ha sido reimpreso en Bolivia en el año 1915 por un cura llamado apellida Vizcarra, creo. Pero en este libro aparece, por ejemplo, el nombre de los fenicios. O sea que nuestros antepasados incas conocieron a los fenicios y no les decían fenicios, sino le decían los huilaques, ¿no? Así le decían a los fenicios. Y qué coincidencia que huila en aymara quiere decir sangre, o sea, rojo. Y la palabra, el significado etimológico de fenicio también viene de rojo. Hay una coincidencia eso. Este libro de Copacabana de los Incas es un libro que no se lo inventó Fray Salas, sino que él simplemente copió apuntes en base a la información que le daba una sacerdotisa inca llamada Coyurlulu. Dice que era una sacerdotisa que tenía casi 100 años de edad y era la que custodiaba las quelcas, o sea, la información, los libros de los incas, que dice que estaban en placas metálicas en bajo relieve en una aleación que llamaba Tumbaga. Y esos libros estaban debajo de unos túneles que estaban en la Isla del Sol. O sea, de ahí sacó esa información el padre Salas, ¿no? Y ese libro, digamos, lo pueden comprar, está a la venta, se llama Copacabana de los Incas, tiene creo que más de 400 hojas, ¿no? Pero yo solamente estoy mostrando una página, ¿no?, del libro. Bueno, continuando con esto, por ejemplo, en la isla de Pascua nosotros vemos los famosos moais, ¿no? Los moais. Y tú te habrás dado cuenta que los moais tienen en la cabeza un sombrero cilíndrico. Y el perfil, por ejemplo, de un moai es muy parecido al perfil de una cabeza de un ídolo wari, ¿no? Estamos viendo acá en la parte derecha el ídolo wari, que está en bronce, que es muy parecido a un moai de la isla de Pascua. Bueno, un agradecimiento a Pedro Roosevelt, que me envió la imagen del ídolo wari, ¿no? Entonces es increíble, por ejemplo, el parecido. Da la impresión de que el que ha hecho ese ídolo de esa cabeza wari fuera el mismo que diseñó las cabezas de las islas de Moai de la isla de Pascua. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que los antiguos pascuenses no eran nativos de la isla de Pascua. Los Rapa Nui. ¿De dónde vinieron los Rapa Nui, no? Por ejemplo, la isla de Pascua es una distancia muy grande. Por ejemplo, si comparamos la distancia que hay entre la isla de Pascua y las costas del Perú, es una distancia mayor que la que recorrió Cristóbal Colón para llegar a América. O sea, ¿qué significa eso? Que si los navegantes andinos llegaron a las islas de Pascua, tenían grandes aptitudes para la navegación transcontinental. Solamente ese hecho de haber llegado a las islas de Pascua significa de que como navegantes eran más navegantes que los fenicios. Porque los fenicios solamente navegaron todo lo que es el Mediterráneo. Se dice que lograron circunnavegar el África, ¿no? Pero eso está en duda, ¿no? Pero lo que sí, digamos, están completamente seguros que circunnavegaron todo el Mediterráneo, ¿no? Imagínate, los incas llegaban a Rapa Nui
Y la prueba está ahí, ¿no? Está, por ejemplo, en los Moai. Y qué coincidencia que los habitantes de Rapa Nui, a esos sombreros cilíndricos que son de color rojo, sí, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, bien claro, en la que estoy mostrando, donde dice paralelismos Moai, Wari, Perú y Moai polinésico, esos sombreros cilíndricos son de color rojo. Sí. ¿Y cómo se dice rojo en quechua? Se dice puca. Puca. Y los de Rapa Nui, ¿qué le dicen a los sombreros rojos de Moai? Le dicen pucao. Aparte de eso, en la isla de Pascua hay un templo inca, ¿no? Que está en Binapa, claro, que tú lo miras, parece un templo hecho de la idéntica manera como vemos un muro de Sacsayhuamán, ¿no? Es interesante, ¿no? Y la orejera, por ejemplo, yo he encerrado en recuadros amarillos la orejera del ídolo Wari, que es idéntica a la orejera del ídolo Moai, ¿no? Bueno, continuemos con esto. A ver. Quiero que vean un video que fue producido por la más grande egiptóloga, Joan Fletcher, donde ella científicamente ha logrado demostrar que los incas, o mejor dicho, los pre-incas, tenían capacidades de navegación y que habrían llegado incluso a Nueva Guinea. Prácticamente son 11.000 kilómetros de distancia para llegar a Nueva Guinea, partiendo de acá del Perú, ¿no? O sea, sería una distancia el doble que la que recorrió Colón, más del doble incluso, ¿no? Porque Colón creo que recorrió algo de 5.000 kilómetros. 11.000 kilómetros es una distancia mayor. En este video que a continuación ustedes van a ver, no he podido ponerlo todo el video porque el video dura 45 minutos, solamente pongo un fragmento del video, donde en ese video habla de una momia pre-inca que fue encontrada acá en Perú, y esta egiptóloga Joan Fletcher quiso averiguar los insumos que habían empleado para momificar esa momia, y se dio con la sorpresa que los insumos con la que momificaron esa momia no eran insumos nativos del Perú. Esos insumos eran de Nueva Guinea, de ahí trajeron los insumos, ¿no? Entonces esta investigadora se hacía la pregunta, pero ¿cómo es posible, ¿no? que de ahí hubiesen traído, ¿no? Ahora los eurocentristas de repente hubiesen dicho, no, lo que pasa es que los de Nueva Guinea navegaron hasta América y trajeron los insumos para momificar esa momia. Pero hay que tener en cuenta que en esa época, hasta hace poco incluso, en Nueva Guinea, que estaba habitada por población negra, estaban casi en la edad de piedra, ¿no? ¿Y cómo ellos podrían haber tenido barcos para llegar hasta acá a América para traer sus insumos? Imposible. La única posibilidad es de que navegantes, digamos, pre-incas han llegado hasta allá, han traído esos insumos, ¿no? Los invito a que vean el video. A ver, proyectalo el video. Ahí lo ponemos. Ya. Los análisis químicos y la experimentación han desafiado la sabiduría convencional y dicen que fue preservado artificialmente, embalsamado con una resina de árbol de otro continente. Stephen trabajó revisando las miles de páginas de información e hizo un descubrimiento. Al fin ubicó el sitio misterioso de la resina de conífera tropical, y es asombroso. La composición química encaja muy bien con una resina araucana propia del sudoeste del Pacífico, que fue usada para embalsamar a esta momia peruana. Este dato viene de la resina a la que se le hizo la prueba del carbono y sabemos que es antigua. Sí, así es. En 1200 después de Cristo. Así que este resultado se basa en una muestra de resina del año 1200 después de Cristo en el antiguo Perú. Es la fecha. Es un hallazgo enorme, ¿verdad? Sí. Las implicaciones son enormes. La idea de que hubo contacto humano a través del Pacífico desafía el pensamiento actual en botánica, antropología e historia. Según la historia, Fernando de Magallanes fue el primero en cruzar el Pacífico en 1521. 300 años después de que el Gritón fuera embalsamado con esta resina. La resina viene de un árbol araucano y el análisis de Stephen rastreó esa muestra hasta una especie que se halla solo en el otro lado del océano más grande del mundo, el Pacífico, a más de 11.000 kilómetros de Perú. Bueno, ya vieron el video, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que hay un dicho que dice: una imagen vale 1000 palabras.
una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso un video vale más que 1000 imágenes, ¿no? Continuemos. Entonces, miren, en la lámina de Santa Cruz Pachacuti aparece el mapa mundi de los incas, ¿no? Esto se dio cuenta Pedrito, ¿no? Pedrito es bien observador. Carricama, ¿no? Sí, claro, el Pedrito se dio cuenta y estaba comparando, digamos, el mapa mundi, el mapa mundi de tal como se ve del Google Earth, ¿no? Y ahí aparece pues el continente de la India, ¿no? Aparece también África y el Mediterráneo, ¿no? En forma así. Pero tenemos que tener en cuenta que este mapa mundi inca, que está titulado Pachamama, así titula esto, y está representado en forma esférica, estaba en la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Como yo les digo, es una copia a mano alzada. O sea, en el original de repente se parecía al de Google Earth, de repente era, porque acá nos da una idea más o menos aproximada, ¿no? Pero se parece bastante, ¿no? Si tú lo miras, ¿ya? Claro, y mira, los antiguos fenicios también tuvieron su mapa mundi. La perspectiva. Los antiguos fenicios también tuvieron su mapa mundi, pero este mapa mundi de los fenicios lo publicó el astrónomo Ptolomeo, ¿no? Pero ¿quién le proporcionó la información a Ptolomeo para hacer ese mapa mundi? Se la proporcionó un navegante fenicio llamado Marino de Tiro. O sea, Marino de Tiro le dio la información a Ptolomeo para que publicara este mapa mundi, ¿no? Y mira, en este mapa mundi de los fenicios, la India no aparece, digamos, dibujado con la misma perfección como lo representaron los antiguos astrónomos navegantes incas, ¿no? Los navegantes incas sí tenían una idea más clara de cómo era la India, ¿no? Lo dibujaron en forma de triángulo invertido. Pero en el mapa mundi de Ptolomeo no lo vemos así, o sea, que significa de que el mapa mundi de los incas era más perfecto. Entonces, ¿cómo los incas lograron hacer este mapa mundi, no? Todavía donde nos dan una idea que la Tierra era esférica, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible eso? La única explicación de que los antiguos navegantes incas circunnavegaron el globo antes que Magallanes. Esa es una posibilidad, ¿no? Y miren, ¿en qué me baso para decir lo que yo estoy diciendo? Me baso en lo que encontramos en el libro Copacabana de los Incas, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, en el libro de Copacabana de los Incas? Dice que los Malco Aymarus habían sido los primeros exploradores y agrimensores pedestres que recorrieron el globo, o sea, el planeta Tierra, bajo la tutela del mismo Noé. Pero el Noé a la que se refiere este cronista español, el padre Salas, en el libro Copacabana de los Incas no está nombrado como Noé, sino como Ñoque. Sino como este cura, digamos, es católico, entonces le ha puesto un nombre católico, ¿no? Ah, Noé, pues. Ñoque no puede ser Ñoque, sino Noé, ¿no? Es como que él hubiese dicho, los Malcu Aymaros habían sido los primeros exploradores, agrimensores, pedestres que recorrieron el globo bajo la tutela del mismo Ñoque. O sea, Ñoque era un navegante pre-inca, ¿no? Entonces, en este libro de Copacabana de los Incas, dice que el Dios eterno, dice que también el Inti le dijo a los Malcu Aymarus, le dijo: entre vosotros 5 hermanos genearchas, partiréis todas las regiones de este orbe y las poblaréis y las cultivaréis y las poseeréis para siempre. Esa orden les dio. O sea, como que tenían que recorrer todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, eso está, por ejemplo, no me lo estoy inventando, está en el libro Copacabana de los Incas, cuyo título original sería Cotacahuana de los Incas, ¿no? Escrito por el padre Salas, que vivió entre los años 1501 y 1625, ¿no? En esa época más o menos lo sitúan, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Porque no hay fechas exactas, pero más o menos lo sitúan en esa fecha, ¿no? Porque Copacabana también le dicen, ¿no? Claro, sí. No es Copacabana, ¿no? Eso sí, Cotacahuana, sí, eso. O Capascahuana. Y mira, la palabra cota, que en aymara quiere decir laguna, co es mar. Claro. Co es mar. Entonces,
Eso está en los diccionarios de quechua antiguo, ¿no? Co es mar. Por eso decimos cocha, pues. Porque cha es un diminutivo de pequeño. Cha, cuando decimos huayqui, huayquicha, huayqui es hermano y huayquicha es hermanito, ¿no? Igual, cuando decimos co es mar y cuando decimos cocha, marcito, o sea, mar en pequeño, en este caso laguna. El lago Titicaca era una cocha, por ejemplo, porque era un mar en pequeño, algo así, ¿no? Y qué coincidencia que la palabra alco, que en quechua significa perro, alco es, tiene la palabra co, que es mar, porque el perro lo relacionan con la navegación. Por eso que el famoso perro griego que cuidaba las puertas del infierno, del infierno de Odiseo, se llamaba Argos, ¿no? Y de ahí viene el término argonauta, ¿no? Que eran los antiguos navegantes griegos, ¿no? A los antiguos navegantes, a los antiguos piratas ingleses les decían los perros del mar, ¿no? Porque la palabra perro, digamos, se relaciona con la navegación. Y a los antiguos fenicios les decían cananeos, ¿no? Y parece que la palabra cananeo tiene que ver algo con can, ¿no? Porque de ahí vendría el término canoa, ¿no? Que se relaciona con... Porque todo lo que es, digamos, relacionado así con perro tiene que ver con la navegación, ¿no? Igual los gatos, ¿no? O sea, el gato tiene que ver con la navegación. Por eso le dicen galeón, ¿no? El terminado en león, ¿no? Galeón. O cuando por ejemplo, en el antiguo imperio inca, a un barco le decían yampu le decían, ¿no? Y parece que la palabra ampu es perro, porque otra de las palabras que aparece, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la palabra perro, aparte de Anubis, es ampu, así está en el diccionario británico, ¿no? Es el sinónimo de Anubis, ampu. Y los incas, barco era yampu, entonces parece que ese ampu viene a ser perro, algo parecido, ¿no? Porque el perro tiene que ver con la navegación. Por eso que en unos dibujos de los antiguos mochicas, a sus embarcaciones les ponen una cabeza de perro en la proa de los barcos. Y muchas dicen, no, es la cabeza de un dragón, dicen, pero yo he estado mirando con detalle y en realidad es la cabeza de un perro calato. O sea, y le ponen, ¿no? Como que... Y eso parece que tiene que ver con las creencias que ellos tenían de que al espacio cósmico lo veían como una especie de mar celestial, ¿no? Y cuando el ser humano muere, dice que el que nos va a ayudar en nuestra travesía por el cosmos, por el mar celestial, es el perro, ¿no? Porque es su elemento, pues, ¿no? Lo que tiene que ver el mar celestial, es el agua, es el elemento del perro, algo así más o menos, ¿no? Bueno, continuemos con esto, a ver. Mira, si los incas recorrieron el globo terráqueo, los pre-incas recorrieron el globo terráqueo, ¿dónde están las pruebas, no? Y una prueba podría ser, por ejemplo, en las palabras, ¿no? A mí me llama la atención de que en el famoso Online Etymology, que es un diccionario de los ingleses, ustedes pueden verificarlo, esta información en internet. Miren, en este Online Etymology que están viendo acá, aparece, por ejemplo, la palabra dad, que en inglés es padre, pero dice, en este libro dice de que en sánscrito, en lituano, padre es tete, en sánscrito es tata, en idioma checo es tata, en latín también es tata, eso daría origen a la palabra tatarabuelo, ¿no? En latín. Yo tengo entendido que en rumano también es tata, padre. Y en idioma polaco, tata también es padre. Ustedes lo pueden verificar en el Google Traductor, ¿no? Y en el idioma éuskara de los vascos, creo que aita creo que es padre, ¿no? Y vendría de taita, porque los incas tenían dos palabras para padre, no tata, pero también taita, ¿no? Algo así. Y me llama la atención también de que la palabra seis, casi en todos los idiomas de la tierra se relaciona con S. Por ejemplo, cuando en quechua decimos sojta, ¿no? Sí. Y en castellano sexto es seis, ¿no? Cuando decimos, digamos, sexto lugar, se refiere a seis. Sexto con sojta suena casi lo mismo. En idioma olmeca, seis es sa. En idioma alemán creo que es sech, en inglés es six, en italiano creo que es seise. Igual, digamos, en idioma hebreo, que también creo que empieza con S, en idioma persa también empieza con S. A mí me llama la atención por qué el 6 siempre empieza con S en todas las lenguas antiguas. ¿Por qué? ¿Y por qué la palabra padre, que es tata, está en las principales lenguas de la tierra? En las lenguas más importantes de la tierra figura como tata. ¿Por qué? La única explicación es eso de que la Atlántida existió. Y que prácticamente esta palabra tata, esta palabra
Sogta, que es 6, sería un remanente de un vocabulario que manejaron los antiguos atlantes. Podría ser, ¿no? ¿No? Bueno, continuemos, a ver qué más tenemos. Antes de culminar, no sé si el tiempo todavía nos permitirá. Sí. Yo quisiera que tú me hagas algunas preguntas de repente relativo a esto, alguna duda que haya quedado en el tintero. Claro, y así como por ejemplo está esta vasija fenicia, ¿cómo es en Bolivia, no? Ah, ya. ¿O era Sumeria? Sumeria. Sumeria es, ¿no? Sí, ¿qué le dicen? Sí, en Bolivia es una vasija, ¿no? Sí, la fuente magna, ¿no? La fuente magna, ¿no? Ya, eso de la fuente magna, ¿cómo se enlazaría un poco con esto, no? Porque ya plantearía que ha habido más comercio, llegada de otras culturas, ¿no? Bueno, la fuente magna. Mira, los fenicios no eran sumerios. Tampoco eran mesopotámicos, ¿no? Hay teorías que sostienen que eran de origen caldeo, pero no está confirmado. Pero lo que sí se sabe es de que los asirios invadieron Fenicia. Por eso tuvieron que huir de Tiro, de ahí, y fundar su nueva capital en Cartago, ¿no? Porque ellos tenían el problema de las invasiones, ¿no? El mismo Alejandro Magno creo que los invadió, ¿no? Cuando quiso tomar Tiro. Claro que no pudo doblegarlo fácilmente, porque ellos resistieron como 6 meses más o menos, ¿no? Entonces, históricamente los historiadores no dicen de que los fenicios descendían de los sumerios, no afirman eso, ¿ya? Entonces, lo que yo, por ejemplo, llego a pensar es probablemente los fenicios hayan sido una especie de mestizos, ¿no? Claro, es una hipótesis mía, no lo tomen como que yo quiero afirmar esto, imponerles mi idea, ¿no? Es una hipótesis. O sea, probablemente estos Aymara Malkus que recorrieron el globo terráqueo, de repente llegaron a la zona del Mediterráneo, se mezclaron, digamos, con habitantes nativos de ahí, y de ahí salieron los fenicios. Es probable. Porque hay teorías que dicen que los fenicios llegaron a América, ¿no? Pero ¿por qué no pensar de que los antiguos navegantes llegaron a Fenicia? ¿Por qué no pensar eso? O sea, claro, porque cuando decimos que los fenicios llegaron a América, estamos asumiendo una pose eurocentrista, ¿no? Como la única opción. Como única opción, ¿no? Es lo mismo cuando dicen que los fenicios llegaron, es lo mismo cuando dicen los polinesios llegaron a Perú, dicen, ¿no? Sí, eso dicen. ¿No? Y no dicen que los navegantes andinos llegaron a la Polinesia. No dicen eso. Y deberían decirlo. ¿Por qué? Porque hay palabras quechuas que actualmente existen en la Polinesia. Un ejemplo, por ejemplo, es la palabra camote, ¿no? Que en el quechua antiguo, yo tengo ese diccionario del Diego González de Holguín, la palabra camote aparece como kumar. No le dicen camote, sino los incas le decían kumar, también le decían apichu. Pero ¿con qué le conocían los polinesios al camote? Le decían kumara. O sea, tú quitas la, ya no es kumara, sino es kumar. Porque cuando el navegante inglés James Cook llegó a Polinesia, encontró el camote y le decían kumara. Entonces prácticamente tú encuentras palabras quechuas en Polinesia. La misma palabra Hawái viene del quechua, el hawaiki, ¿no? Y también creo que se celebraba el Inti Raymi, ¿no? Allá en la Polinesia. Que llegó un inca, ¿no? Claro, no solo eso, sino también la costumbre de que las mujeres, cuando eran solteras, se colocaban una flor un tocado que era una flor en la cabeza, como dando a entender que eran solteras. Esa costumbre también había entre los incas. Hay muchas costumbres de los incas que están, digamos, en la Polinesia, ¿no? Y genéticamente se ha demostrado de que hay genes andinos en la Polinesia. Pero ¿qué cosa dicen los eurocentristas, ¿no? De que los polinesios llegaron acá, ¿no? O sea, prácticamente por todo lado tratan de descalificar a los pre-incas, a los incas, como grandes navegantes, ¿no? Claro. Bueno, y de repente, solo como anécdotas, ¿no? Porque yo he escuchado que han encontrado monedas fenicias, monedas romanas, también en América, pero la respuesta siempre es esa, ¿no? De que no son actuales, sino los españoles las trajeron incluso de la fuente magna dicen eso también, escuché por ahí, que de repente algún español dejó ahí, como ellos tenían objetos y se quedaron acá, por eso son oparts, ¿no?
de viajes imposibles, ¿no? Incluso hasta lo de los egipcios, que hay también algunos elementos que se han encontrado en Egipto de los peruanos o de los incas y viceversa. Entonces, siempre hay estos OPARs, ¿no, profesor? Claro, lógico. Mira, lamentablemente a veces el tiempo queda corto. Sí. A mí me hubiese gustado explayarme un poco más en el tema, pero lamentablemente el tiempo no permite, porque las personas también ver un video demasiado largo les cansa el cerebro, ¿no? Entonces, no, de repente no a todos, pero... La pedagógica, no más 45. Pero de repente no a todos, pero de repente a un grupo de gente les cansa. Entonces, por eso que yo no quisiera explayarme demasiado en esto, pero quiero terminar mi exposición de los fenicios y los incas con algo que quiero decirte, ¿no? De que en los tocapus incas, la palabra tawa, que significa 4, tú habrás visto los tocapus de William Burr, que es... Sí, sí, sí. Y William Burr representa el tocapu 4, el tocapu 4, que era tawa, lo representa en forma de cruz. La cruz, claro. Y qué coincidencia que los fenicios a la letra T le decían la tau, ¿no? Tau, motor. Tau. De ahí salió la letra T, ¿no? Porque tenía forma de cruz, ¿no? Y es una coincidencia con los incas, ¿no? Que el tawa también era una cruz. Ahora, por ejemplo, Melquisedec en idioma hebreo creo que significa el sacerdote de Saturno, de Júpiter creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. De Júpiter, el sacerdote de Júpiter. Sí. Y el Malco Pirúa, Manco Pirúa, no era Manco Cápac, ¿no? Era Malco. Manco. Pirúa Manco era, ¿no? Sí. Su nombre completo. Y también Pirúa significa eso, ¿no? Creo que es Júpiter, ¿no? Es como un Melquisedec. Sí, como una especie de Melquisedec, ¿no? Y yo te podría hablar un montón de cosas así pequeñas. Ahora, unos dirán, ¿pero qué tiene que ver los incas con los hebreos? Porque eso de Melquisedec ya viene de la Biblia, ¿no? Pero sí tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque quienes más fueron influidos por los fenicios fueron los hebreos. Porque los hebreos lo veían a los fenicios como una especie de maestros. Okay. Por eso que el rey Salomón tenía mucha relación con el rey fenicio Irán, ¿no? Y mucha de la cultura pagana que tenía el rey Salomón, porque el rey Salomón era mitad judío y mitad pagano, ¿no? Porque él también rendía culto a Astarte, eso está en la Biblia, sí, era ¿no? Ya, o sea, tenía, en parte, culturalmente era fenicio, ¿no? Por ahí hay un nexo. Hay un nexo, ¿no? Hay un nexo con la cultura fenicia, con los antiguos hebreos, y ahí viene también la relación con los incas, esa situación, ¿no? Bueno, Rafael. Interesante. Claro. Bueno, hay muchas cosas que... Todos los datos para ubicarlo, para de repente extender un poco más. Ahí. Sí, dejo ahí mi Facebook, de repente algunos quieren inscribirme en mi Facebook, Sergio Huanca. Y siempre los libros, ¿no? Por favor, para... ya, voy a traer libros. Sí. Hay libros de cultura andina, tengo bastantes, que son libros difíciles de conseguir. Y la matemática. Te voy a traer el libro de la matemática de los incas, porque me gustaría que vean el video que hemos colgado. El título creo que le pusiste El retorno de los matemáticos incas, ¿no? Sí, está, lo vamos a poner acá como un enlace. Pero si quieren ver el video, lo ponen Matergia, Yupana, y ahí aparece el regreso de los matemáticos, donde hago una demostración que la matemática de los incas era fabulosa. Y si los incas tuvieron grandes habilidades matemáticas para hacer cálculos sin usar la pluma ni papel, entonces significa también que tuvieron capacidad para ser astrónomos, y si fueron buenos astrónomos, entonces también fueron grandes navegantes, bueno, ¿no? Y también está en los números, ¿no? Los números podían contar hasta más... En millones, en el rango de millones. Mucho más, entonces... Claro. No existe algo que no se use, ¿no? Entonces, claro. Los incas usaban eso porque sabían eso, ¿no? Claro, Así de simple, ¿no? Así de simple. Así de simple. Bueno, mi querido amigo Rafael, ha sido un gusto. Entonces, saludos, ¿no? A mi amigo Sony, a mi amigo Pedrito. Entonces... Bueno, yo ya estoy en cámaras, aquí estoy yo, un saludo para Encarricamac, para Sony también que está acá, y bueno, para todos ustedes amigos, suscríbanse al canal y ya saben, compartan por favor. Bueno, muchas gracias. Muy bien.